comienzo a una entrevista más en todo nuestro aporte que estamos entregando desde la AIDCP. El día de hoy nos está acompañando Javier Mañero, quien nos va a hablar hoy acerca del coaching educativo. Les quiero antes que todo recordar quién es Javier Mañero, quien ya nos había acompañado anteriormente también en una de estas entrevistas. Él es fundador de la Escuela de Inteligencia, ponente y conferencista, con más de 20 años de experiencia donde ha impartido formación en coaching y de inteligencia emocional. Es también director de programas de neurolingüística y coaching. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Javier el día de hoy y gracias también a todos ustedes los que nos están acompañando, los que nos están viendo el día de hoy, que nos van a ver próximamente, que no haya sido en directo. También los invitamos para que, bueno, compartan estos espacios que son espacios muy interesantes donde vamos a aprender cada día un poco más acerca de diferentes temáticas. Y bueno, Javier, bienvenido a este espacio y gracias por estar Bueno, acompañándonos. muy buenas, Sandra. Gracias a ti y gracias a las personas que estén en este momento y las personas que luego lo vean después. Explico que dediquen un poquito de su tiempo, digamos, a este tema, ¿no? Ajá, así es, Javier. Bueno, y hoy que vamos a comenzar a hablar del coaching educativo, ¿qué tal, Javier, si comienzas a centrarnos un poco acerca del coaching educativo? ¿Cómo podríamos definir, operacionalizar el coaching educativo para que todos estemos hablando un mismo idioma? Bueno, cuando hablamos de coaching, sabemos que la palabra coaching es una palabra que es entrenamiento y la palabra educativo es entrenamiento del sector educativo, del sector de personas o profesionales que trabajan en el mundo de la educación, ¿no? Entonces, el coaching educativo es concretamente uno de los procesos de entrenamiento para facilitar una serie de recursos y estrategias a los profesores, a los maestros, a catedráticos, a personas que se dediquen a la educación. Si hablamos precisamente cuáles son los recursos que hacen levantar un país, los recursos que hacen levantar un país son los jóvenes y la educación de los jóvenes. De hecho, realmente los países han crecido debido a una evolución de su población y a la preparación o educación, mejor dicho, de su juventud. Como Ujú. Nelson Mandela nos decía que la educación es aquella arma más poderosa para cambiar el mundo. Sí, Por tal motivo es muy importante, digamos, esa preparación. Si habláramos también de otra persona, que es un coach de presidentes de jefes de Estado, que trabaja mucho el tema, digamos, del coaching en políticos y en grandes profesionales del mundo de la empresa, que es el señor John Nasby, él hablaba de que el mundo durante 17 siglos lo movilizó la agricultura y la ganadería. Y a partir del siglo XVIII y siglo XIX es cuando, y parte del siglo XX, vino la revolución industrial, que se añadió a la agricultura y a la ganadería para esa revolución que hubo de un cambio socioeconómico bastante importante. A partir del año 1990, a finales del siglo XX, este señor ya hablaba de que iba a ser finales del siglo XX y el siglo XXI que nos encontramos, la era del talento. Y la era del talento, él hablaba de 5 puntos fundamentalmente que iba a cambiar el mundo. Allá en el año 90, él hablaba ya que iba a cambiar el mundo la informática. Fijaros lo que es, cómo ha cambiado la informática el mundo socioeconómico. sí. Segundo, que va a cambiar mucho Internet. Hoy tú y yo estamos, tú estás en Estados Unidos, yo que estoy en España, en Madrid, cómo realmente nos estamos comunicando y hablando de lo que es una claridad asombrosa, ¿no? Ajá. Tercero, para ese talento, las energías alternativas, que también está desarrollando mucho el mundo. Y el cuarto recurso de ese talento hablaba de la inteligencia emocional y el quinto, la educación. Por tanto, esos son dos recursos que van llegando poco a poco en los países. Ahí tenemos el modelo educativo más importante y más que ha tenido mucho éxito en Europa, Ujú. grandes, y la educación, por lo tanto, de esas personas. Por lo tanto, hablaríamos de la educación del talento, ¿no? Del talento. ¿Y para qué esa educación del talento? Pues el coaching es un proceso, digamos, de trabajar, educar a esos profesionales, a esos profesores, esos maestros, esos directivos de la educación, para que realmente salgan de sus manos excelentes personas y excelentes profesionales.
Ajá, ¿y cómo tendrían que hacer? Cuéntanos un poco cómo tendrían que hacer estas personas y qué debería hacer un coach frente a este proceso para hacerse excelentes personas profesionales. Bueno, pues para hacer esa preparación o esa educación, partiendo desde la etapa infantil, desde que los niños tienen de 0 a 3 años, o de 0 a 5 años, o de 0 a esos 3 años, es realmente trabajar ya con ellos todo el tema del conocimiento, la educación de las emociones, todo el tema del autoconocimiento, la automotivación, que en ellos es muy importante, la autoestima. Y luego también aquellos profesionales o profesores que estén trabajando con chavales en la etapa de la primaria. Esa edad entre los 6 años y los 12 años, según que es el modelo educativo de cada país. Y luego el modelo en España está luego la secundaria, la ESO famosa, en la cual es una etapa que hay mucho fracaso escolar. Y es Ajá, que no solamente los chiquillos tienen que aprender matemáticas, física o química, o la literatura o las letras. Es muy importante las relaciones humanas, las relaciones personales, las relaciones sociales y luego en la etapa también del bachillerato, la formación profesional. Son etapas en la cual, si educamos lo que es a las personas, a los jóvenes, en esa inteligencia emocional, con un buen proceso de coaching y con una buena programación neurolingüística, pues realmente podemos conseguir, digamos, una educación mucho más sólida, un país más sólido, una juventud más sólida y unos futuros adultos que pueden cambiar un país. ajá, genial. Javier, gracias. Bueno, yo quiero invitarlos a las personas que están en este momento participando que hagan sus preguntas, lo pueden hacer por chat, si ustedes quieren, podemos desactivar el micrófono de la persona que quiera hacer la pregunta. Y Javier, en este momento, Fausto Andrés, gracias por preguntar, está diciendo, ¿cómo ayudar a los profesores a detectar el talento en niños de 5 años? Bueno, en niños de 5 años, en niños de 5 o 6 años, para detectar el talento, es muy importante empezar a trabajar con ellos todo el tema que tiene que ver del autoconcepto. Es decir, empecemos, a esa edad es muy importante que el niño le facilite, un profesor le facilite una serie de herramientas para que Ujú. descubra un poco quién es esa persona, quién puede ser, cómo lo puede lograr, que es importante, sobre todo en la relación, por ejemplo, ya simplemente en la familia, en casa, en la relación en el colegio con sus amiguitos del cole, que es importante ya, porque empiezan ya a relacionarse con los chavales y es muy importante. Y luego también un poquito también para alcanzar un poquito, bueno, esa mejoría de adquirir los conocimientos del estudio que van a ser importantes en su vida profesional, ¿no? Y para eso es muy importante que el profesor, concretamente, ya a esa edad de los 5 o 6 o 7 años, empiece a trabajar, aparte de la inteligencia emocional, es muy importante que utilice la programación neurolingüística, todo el tema que tiene que ver con la empatía, con esa capacidad, digamos, de despertar los sentidos, de desarrollar más los sentidos, de desarrollar el lenguaje, para poder ir cambiando, ir programando un poco ese chaval, qué es lo que realmente ese chaval, qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Apoyándose también muy importante, según habla la neurociencia o la neurodecodificación, una herramienta importante que es el mindfulness, que es el tema de meditación, que le puede ayudar mucho al chaval para un gran rendimiento escolar. Ajá. Ok, perfecto. Javier, y con respecto a todos estos recursos que se deberían utilizar en estos procesos, ¿cómo varía estos recursos también pues en las edades, en las diferentes etapas? Por ejemplo, si hablas tú ahorita de empatía, sentido, lenguaje, a los 5 años, ¿esos mismos recursos los podemos utilizar en un proceso de secundaria o cómo es este proceso, cómo es este desarrollo? Exacto, ya cuando ya llegamos un poquito ya a esa primaria, a esa secundaria, es siempre importante que empecemos a que el chaval adquiera, o el chico o la chica, un buen autoconocimiento de esa persona. Que conozca ya qué debilidades tiene aprendidas, que ya tiene unas debilidades aprendidas, unas fortalezas, cuáles son sus valores, que es importante en quiénes se está apoyando en su vida personal y social, que es importante, cuáles son los principios que hay que construir en ellos sólidos, porque, claro, ya los chavales ya en la secundaria, como en el bachillerato, pues empiezan a tener ya bastantes cambios. Entonces hay que acompañarles en ese proceso de cambio, que es un principio importante que tienen que tomar conciencia de él, como también el respeto al reconocimiento como principio,
o la responsabilidad muy importante, o también todo lo que tiene que ver con la actitud, una actitud proactiva, una actitud más responsable, una actitud más sistémica, que es importante. Y por consiguiente, empezar a trabajar con ellos ya desde la ESO con el concepto del win-win, tú ganas, yo gano, que es un principio importante para que realmente sean menos egoístas, queremos una sociedad más solidaria y que sean artífices del día de mañana de ser unos grandes líderes a nivel social o a nivel profesional, que es importante. Okay. También es importante que les acompañemos y que les facilitemos una serie de recursos para que sepan gestionar las emociones, porque las personas, el gran desconocimiento emocional que tenemos de las emociones o de los sentimientos, pues hay sentimientos que hay positivos y hay sentimientos negativos. Todos ya empezamos a ser víctimas, de hecho ahí está el bullying o el acoso escolar en los colegios, en la cual hay chavales que ya en la ESO fundamentalmente empiezan a ser acosados, a sentirse víctimas, y realmente hay que acompañarles, hay que facilitarles una serie de recursos para cómo gestionar ese sentimiento de víctima o ese sentimiento de culpa o resentimiento. Porque si estos sentimientos no se les ayuda a que gestionen ellos en esas edades, cuando sean adultos van a ser un gran hándicap que van a tener ellos, un grave problema, un gran conflicto, en la cual va a ser un grave problema para relacionarse con ellos y con los demás, ¿no? Ajá. Sí, Ok, entiendo. yo quería hacer una pregunta. Sí, bienvenidos. Mm, yo aquí trabajo con algunos profesores y tú sabes que aquí en España, yo estoy en el sur de Andalucía, en Huelva. Entonces, yo intento ayudar a los profesores. Tú sabes que en primaria y en secundaria hay falta de tiempo, hay problemas de que hay que llevar una serie de trabajos adelante y hay dificultades. Entonces, yo empecé a trabajar con los profesores simplemente haciendo que los niños participasen más, que gestionasen especialmente las emociones, que quitasen los miedos que tienen los niños a entrar, a participar, a abrirse y a partir de ahí dejar ya a los profesores que vayan avanzando poquito a poco. ¿Tú crees que como parte principal, sobre todo en primaria y en secundaria, el gestionar las emociones, el hacerles partícipes y responsables de incluso dar ellos pequeñas charlas, pequeños trabajos y de que empezase a quitar los miedos, puede ser la base para que los mismos alumnos ayuden al profesor a que sigan esa línea, porque si no el profesor es que se ve totalmente inundado? Efectivamente, es decir, el profesor si empieza, digamos, a facilitar, Fausto, a los chavales, los convierte en una especie de seguidores, una especie de aliados de él, facilitándole una serie de estrategias y recursos, que me explico, que a ellos les ayude para gestionar esas emociones, como bien decías, tanto con ellos a nivel personal como a nivel, digamos, de relaciones con los compañeros en el cole, como en casa, con la familia o los hermanos. Y que luego que el profesor también facilite una serie de recursos para que superen los miedos, porque todo el ser humano tenemos miedos. El miedo es un gran enemigo de la resistencia al cambio. Entonces, es importante que les faciliten y que les estimulen con una serie de estrategias para alcanzar los objetivos a esos chavales y que con el tiempo vean esos chavales que practicándolo con los alumnos, con sus compañeros, mejor dicho, o en casa, les empieza a funcionar y a la vez se convierten en un gran equipo con ese profesor en la cual se siente menos solo. Por lo tanto, si el profesor se considera como un líder, pero contando con unos buenos seguidores, que los chavales si los educa, los convierte en aliados y no en competidores, a partir de ahí están formando un buen equipo de trabajo. Bueno, Javier, eso que nos estás compartiendo, o sea, tiene un concepto tan grande que yo pienso que se puede, digamos, entregar esa información en muchos aspectos, en muchos lugares. A lo que me refiero es, ¿el coaching educativo estaría dirigido solamente para profesores? Bueno, el coaching educativo sería, digamos, sería fundamentalmente para profesores, Sí. bueno, maestros, si hablamos de maestros de infantil o primaria, profesores de la ESO, profesores del bachillerato, profesores de la formación profesional, profesores
de otros ciclos que tienen algunas comunidades y otros países, con algunas problemáticas que tienen con chavales en la etapa de la juventud. Y también, ¿por qué no?, para catedráticos. Nosotros hemos dado formación en Madrid, a la Politécnica de Madrid, a los profesores y catedráticos de ingeniería de caminos, de telecomunicaciones, de industriales, para que ellos impartan esta educación para saber salir de la frustración o del fracaso universitario que se produce en un primero de carrera, que ahí es un hándicap que tienen importante, hay un cambio de un colegio a la universidad. Y es para que el catedrático le sepa acompañar en ese cambio de educación que se establece en el sistema universitario. Y también es muy importante que un catedrático o profesores de fin de carrera, también que cuando esas personas van a salir al mercado laboral, ese tránsito, ese cambio que van a tener a la vida laboral o profesional les puede ayudar muchísimo, o para ser grandes emprendedores o para ser grandes profesionales. Y cuando realmente ellos están más preparados en habilidades de comunicación, en habilidades de liderazgo, en habilidades de resolución de conflictos y todo lo que tiene que ver con la interpersonal, porque esas personas se van a relacionar el día de mañana con otros profesionales con menor o mayor competencia y con otras instituciones. Y va a ser muy importante esa preparación a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? También es importante un coaching educativo para los padres. Al fin y al cabo, no Me olvidemos encanta, que un chaval, ya sea de la ESO, ya sea bachillerato, ya sea de la universidad, va a tener dos personas o una serie de personas alrededor del profesorado y segundo los padres. No olvidemos que la familia, el hogar, no deja de ser una gran escuela educativa y es la escuela del ejemplo. Y es importante que los padres también se prepararan en este tema. Sería necesario porque ¿qué es lo mejor que puede un padre aportar a su hijo o una madre? Hay una frase que se me quedó grabada hace ya muchos años, que yo escuché a mis mentores y entrenadores de coaching, y era aquella frase: es invierte en aquello que una fracción nunca te puede arrebatar. Que en sí, tu vida, pues, la mejor inversión que puede hacer un padre en un hijo es en el talento, en la educación. Porque si le dejan una buena educación, y no solamente digo una ingeniería, no digo solamente una licenciatura o un grado, digamos, de cualquier carrera universitaria, sino una formación humana, una formación social, una educación desde la inteligencia emocional y el coaching o la formación lingüística, fundamentalmente de esos recursos humanos que tiene que tener él como persona para afrontar situaciones que le va a tocar vivir, momentos de muchos cambios, ¿no? No olvidemos que el ser humano nos va a tocar vivir 4 grandes sufrimientos. Uno es el nacer, y el nacer como profesional o el nacer como persona, que hay un sufrimiento. Y entonces, si sabemos lo que es renacer o ser resilientes, va a ser muy importante la inteligencia emocional como recurso para ese renacer. El otro importante, lo que tiene que nos va a tocar vivir todos, es el sí, sufrimiento, digamos, de una enfermedad. Podemos tener enfermedades mentales, enfermedades psicológicas, la depresión está siendo la enfermedad del siglo XXI y todos podemos caer en un estado depresivo. ¿Y es cómo se sale de ese estado depresivo? Pues también realmente viene muy bien un coaching, digamos, educativo para esas personas cuando un día caigan en esas situaciones a través de gestionar las emociones, el autoconocimiento y todo el tema que tiene que ver con la inteligencia emocional o social, ¿no? Pero hay el tercer sufrimiento que también nos toca vivir, es el sufrimiento del envejecimiento. Cada vez más el ser humano va alargando su vida y entre los 60 o 50 años hasta los 100 o 110 años ya, que se está hablando, se habla de que según la mitad de vida, que según con qué preparación tenga yo, qué capacitación tenga en todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar mío de la salud, va a ser muy importante para mí y para los demás y no ser una carga entiendo. más. Y tercero, aunque todo el mundo no queramos verlo, ese sufrimiento ante la muerte. Hay personas que cuando llegan al final de su vida están preparados para morir. Hay personas que no están preparados para morir. Por tal motivo, ese coaching educativo, si hacemos un buen entrenamiento como padre sobre nuestros hijos para la vida y para el mundo profesional, no olvidemos que somos el referente o el ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Sí, así es.
Gracias, Javier. Bueno, quiero darle paso a Cristina que quiere hacerte una pregunta. Entonces, déjame ver, Cristina, puedes hacer la pregunta. Déjame ver si todavía está aquí. No veo a Cristina. Bueno, creo que ya salió Cristina que tenía una pregunta. Esperemos que de pronto ahorita vuelva a ingresar. Sin embargo, bueno, con todo lo que nos has compartido, ¿cómo podemos llegar a aprender este proceso del coaching educativo? ¿Cuál sería como el paso a paso para llegar a aprenderlo? Bien, el proceso, digamos, digamos, aprender el coaching educativo Sí, es muy importante, digamos. Primero, es importante tener una buena educación en inteligencia emocional, lo sí, primero. Y la inteligencia emocional tiene, digamos, dos grandes cimientos. Uno es sí. la intrapersonal, porque si yo no soy capaz de liderarme a mí, va a ser muy difícil de liderar a otros. Ajá, Y en ese intrapersonal entra el autoconocimiento. Por lo tanto, es muy importante identificar mis fortalezas, identificar mis debilidades, sí, identificar, digamos, mis valores, mis principios, mis creencias, esa parte del inconsciente haciéndola consciente. Luego es muy importante también, importante y muy necesario el tema de la la automotivación. Es decir, dentro de la intrapersonal está la automotivación y es tener esa capacidad de estímulo, de motivarme, porque en la vida realmente todo el mundo nos vamos a caer. Y es ajá, importante saber un poco hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestras metas para alcanzar esa visión, pero para llegar a ello, en ese camino del estado actual al estado futuro, hace falta también la identificación de las emociones, ¿no? La gestión de esas 6 emociones, desde el miedo, la tristeza, el enfado, el asco, la sorpresa o la alegría. Y ujú, luego la gestión de los sentimientos. De esa forma ya tenemos trabajada la intrapersonal, pero haría falta la interpersonal, la otra pata de la silla, que es la que tiene que ver con la inteligencia social, esa capacidad de comprender al otro, aceptar al otro, esa empatía, ese rapport, esa calibración y esas habilidades sociales. Claro, con la inteligencia emocional, que es un gran recurso, nos puede ayudar muy bien, digamos, la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística, la P es programación, la N es neuro y la L es lenguaje. Es cómo yo cambio ese sistema de programación que tengo interna a través de los sentidos, que es como lo programé, lo aprendí, cómo lo puedo desaprender, cómo lo puedo cambiar y a través del lenguaje. Pero claro, todo esto es muy bonito hablar de un recurso de la inteligencia emocional y es muy importante las técnicas de la PNL, pero también nos hace falta un proceso de coaching. Y tiene que haber un buen entrenador que utilice unos buenos procesos de coaching, unas buenas herramientas de coaching, desde saber lo que es empatizar, saber, digamos, hacer las preguntas oportunas, hasta dónde puede ayudar un entrenador, hasta dónde realmente puede motivar, ujú. hasta dónde puede desarrollar el talento a esas personas. Por lo tanto, son como tres mismos hermanos recursos para que esa persona se pueda hacer un buen entrenador en el mundo de la educación. Desde la inteligencia emocional, como hemos dicho, Sí. desde la promoción y lingüística, el coaching y luego un poquito el mindfulness, que nos viene muy bien del tema de la meditación, ¿no? Ajá. Ese me parece también espectacular porque pues es un gran complemento. Y bueno, Javier, ¿cuál creerías tú que ha sido el mayor impacto del coaching como tal dentro de la educación? Como lo que más haya impactado dentro de todo este proceso educativo. Bueno, lo que más ha impactado es, si lo vamos al tema histórico, Sí, el primer país que realmente desarrolla el coaching en la educación fue precisamente Inglaterra. Inglaterra hubo un fracaso escolar grandísimo en el siglo XX, en la cual concretamente utilizó la Universidad de Stanford y Cambridge, utilizaron procesos de coaching para paliar aquel fracaso escolar, que luego lo aprendió o lo copió Estados Unidos y lo aplicó también en un modelo que estaba fracasando en Nueva York. Y luego lo copiaron de los americanos Japón. Japón es un país que es una gran potencia mundial. En el año 1945 Japón era un país de los más pobres del mundo, de los más incultos del mundo, de hecho, y pasó después del 45 al año 80 a ser
una segunda o tercera potencia mundial en el mundo económico. Y Ajá. fue a través de la educación. Si no vamos precisamente el coaching educativo, otro país que lo ha aplicado, que era un país que tenía mala situación económica, era Finlandia. Cuando realmente en el año 89, 1989, se rompe el bloque bolchevique, Rusia se desprende de sus países y Finlandia copia literalmente el modelo educativo anglosajón y nipón. Y es lo que realmente está cambiando. Hoy Finlandia es un país próspero, está en buen desarrollo, en un gran progreso, y ha sido debido a ese cambio educativo que han tenido en la escuela a través de la inteligencia emocional y del coaching. Por lo tanto, ya hay una serie de datos de países que está cambiando. ¿Me explico? ¿No? Y que ha habido un cambio socioeconómico bastante importante. Alemania lo está copiando también, Portugal está copiando el modelo finlandés. Entonces, y aquí en España llevamos hablando hace tiempo, pero va despacio el tema. Ok, Javier, gracias. Mira, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se incorpora? Bueno, estoy retomando un poco la respuesta anterior que nos estabas hablando acerca del mindfulness, y es cómo se incorpora una herramienta como el mindfulness al proceso de coaching educativo. ¿Esto implica separar espacios dentro del proceso educativo para practicarlo o los profesores y los estudiantes deberían usarlo cada quien por su cuenta? Bueno, primero si un profesor lo utilizara, todo el tema del mindfulness, le vendría muy bien precisamente para tener esa capacidad de despertar la atención, primero en él, y la observación y la toma de conciencia. No olvidemos que el ser humano no podemos hacer un cambio si no somos conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que decimos y hacemos. En la cual al mismo profesor le va a ayudar esto para ser más honesto, para ser más sincero. Y Sí. fundamentalmente para que compartir esa honestidad, esa atención plena, esa capacidad de toma conciencia al alumnado, ¿no? De esa forma los hace a las personas o a los chavales, aparte de más conscientes, les fortalece más para que asuman su responsabilidad, sean más proactivos, tengan una actitud más positiva para afrontar cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier preocupación o cualquier problema. Ujú. Y a la vez, pues eso es un contagio que se produce en la sala, en la cual es una herramienta que les puede ayudar sobre todo para esa toma de conciencia que es importante. No olvidemos que no podemos hacer un cambio si no tomamos conciencia de la situación. Ok. Ok, gracias, Javier. Mira, ahí con esto que nos estás compartiendo y con una herramienta como el mindfulness, en países interculturales, ¿cómo, o sea, cómo lo asume, puede ser los padres cuando desde las escuelas se empieza a proyectar herramientas como el mindfulness o cuando se habla, por ejemplo, del PNL? Porque siento muchas veces en nuestros países que tienen tantas culturas que hay muchos padres que son un poco escépticos a estas nuevas temáticas o a estos nuevos conceptos o que muy seguramente no lo conocen tan a fondo que a veces les impacta más el nombre. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede manejar eso o cómo ha sido la apertura ante estas nuevas herramientas en la educación? Bueno, la mejor forma, dicen, Albert Einstein decía que el mejor método o modelo de cambio es el ejemplo. Entonces, el ejemplo o un modelo que empiece a funcionar, a cambiar la relación personal o la relación social. Si los colegios empezaran a ocuparse de preparar a sus equipos o profesores, digamos, para que los chavales, digamos, tuvieran una mejor educación emocional y una educación a través de la programación neurolingüística y de la toma de conciencia con el mindfulness, pues resulta que el chaval empezaría a cambiar. Si el chaval empieza a cambiar, concretamente él ya empieza a ser un cambio dentro de la unidad familiar, porque Sí, él empieza a dar una gran referencia. Y luego si los colegios empezaran a facilitar una pequeñita, un pequeñito tiempo, digamos a esos padres, para que vean un poco qué es lo que pueden hacer por sus hijos, que es la mejor inversión que pueden hacer, y sacar un poquito de tiempo, y que se preparan con el colegio, porque le interesa al chaval, le interesa al colegio y le interesa al padre, porque realmente al fin y al cabo el beneficio es para todos. Entonces, si el colegio se ocupa y se responsabiliza un poquito de ese tema más, me explico, para que los padres observen y tomen conciencia de que su hijo está cambiando gracias a estos recursos,
posiblemente el padre se empezará a animar, ¿eh? Ok. ¿Y cómo ves tú la conciencia de los profesores frente al coaching educativo? Porque pienso que también hay nuevos conceptos, nuevas estructuras, en fin. ¿Qué tanta es la conciencia y la apertura de los profesores eh, ante ante el coaching educativo? ¿Cómo ves tú esa parte? Eh, Realmente cada día la persona se va sensibilizando más, está habiendo mayor sensibilidad ahora en los profesores de infantil, sobre todo las nuevas generaciones que vienen en estos temas, que es importante. Está habiendo otra sensibilización en primaria, en algunos profesores. Eh, y luego ya un poquito menos en la ESO. En la ESO, porque realmente a lo mejor el profesor está más quemado, los chavales entran con más dificultad, son personas a lo mejor que para aplicar hoy una intervención y un coaching educativo en la ESO se nos ha hecho ya en primaria o infantil, es un poquito más duro, y eso es verdad, y es un poquito más duro en bachillerato. Con la Ujú. experiencia que nosotros hemos vivido cuando hemos dado esta capacitación en profesores, como en padres, como en alumnos, nos ha sido mucho más fácil cuando hemos impartido en el profesorado infantil, me explico, o en profesorado de primaria, que en el secundario o el bachillerato. Y el de bachillerato ha sido más complicado, porque a lo mejor nos hemos encontrado con profesores más quemados y con profesores más cansados, más agotados y a lo mejor con menos ganas, ¿no? Entonces, yo creo que realmente es un tema que hay que... Y luego también hay otro tema que es otro grave problema que tienen el profesorado, y es que el mismo colegio también tiene miedo. Es decir, el cuerpo directivo de los colegios a veces tiene miedo en impartir estas capacitaciones, Sí, primero porque lo que educan más al profesorado, en la cual adquiere mayor sentido de la responsabilidad, se vuelven más críticos en el aspecto positivo, en la cual el colegio ya tiene miedo, pues por ejemplo, que ese profesor se le marche, que ese profesor le diga un cambio, digamos, en una formación transversal con el colegio, que sea más partícipes en la educación. Entonces, perder un poco ese poder que tiene un poco dictatorial en muchos colegios, que parecen castillos de taifas, no es fácil, ¿eh? No es fácil por eso. Entonces, de hecho, hay colegios que quieren tratar esto a nivel de marketing, que vende muy bien, pero no el tema tan educativo, por miedo, digamos, a que se les vaya un poco de mano, y no se les vaya de mano en ningún momento. Lo único que a lo mejor que es un empoderamiento más compartido, y es lo que no quieren tener. te entiendo. Te entiendo, Javier. Bueno, ya se nos empieza a acabar el tiempo, así que aprovechemos y si alguien más tiene alguna pregunta sobre esta temática, bienvenidos. Simplemente nos dejan saber y pueden participar o pueden escribir por el chat. Quiero, antes de finalizar, eh, recordarles que este sábado 22 de junio estamos acá en Miami con el segundo Miami Coaching Event del 2019, donde los esperamos para que nos acompañen. Van a ver unas acompañantes espectaculares, unas temáticas espectaculares, y te invitamos a descubrir tu guerrero interior. ¿Dónde está tu guerrero? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Cómo puedes aprovechar todos los talentos que tienes en tu parte interior? Así que los invito, si no se han inscrito, aprovechen que ya tenemos los últimos cupos. Nos pueden contactar en la página web www.aidcp.com y recuerden inscribirse también o registrarse en nuestra revista digital, donde también les estamos compartiendo muchísima información. Bueno, y retomando ya esta última parte con Javier, acá Fausto nos está contando, dice, nosotros tuvimos una experiencia en un instituto con mindfulness y resultó muy divertida e interesante, fuera de horario lectivo, y después se incorporó a un horario lectivo. Entonces, espectacular la experiencia que han tenido. Sí, Así de que, hecho, la ha metido como el mindfulness lo ha metido ya como una herramienta, una estrategia y una disciplina en el modelo anglosajón, en el sector educativo. ¿Sí? ¿Me explico? ajá. Te entiendo. Te entiendo, y yo pienso que realmente tenemos que abrir un poco la conciencia frente a este proceso que tú nos estás diciendo, y es cierto, ¿no? Lo que es el ejemplo y mostrar los resultados, porque yo pienso que es un poco manejar esa conciencia de evolución frente a cada uno de los procesos que estamos viviendo hoy en día. Es así, Sí, Javier. sí, quería decirte, Javier, que Fausto.
Sabes, Compártenos. como has dicho antes, tú sabes que aquí en España, primero por el tema, por el propio instituto o la propia autoridad formativa, es difícil introducir esto. Por parte de los profesores también, por el miedo que hay y por la falta de tiempo de tener que dar muchas materias y no llegar a terminar lo que tienen que hacer durante el año. Y en este caso hicimos esta experiencia donde un profesor estaba muy interesado en el tema de mindfulness y entonces empezamos a dar charlas fuera de horario, empezamos a hacer cosas con alumnos que estaban interesados para que viesen lo importante que era tener una atención en un momento determinado, una concentración, incluso una meditación ligera. Y fue tan interesante que le dio pie a este profesor en introducirlo una vez a la semana en una de las clases en un horario por la mañana en primera hora. Y fue un resultado tan bueno que se ha ido extendiendo. Entonces, y lo hacíamos de forma muy simple, ¿no? Era, según hablábamos de qué era el mindfulness, pues teníamos una campana y le íbamos sonando y luego le preguntábamos a cada uno cuántos toques habían sido y luego decíamos si podían estar en silencio durante un minuto y qué les había venido a la cabeza a cada uno. Fue algo donde todos participaban y donde le gustó y se fue extendiendo hasta llegarlo a ponerle en un horario lectivo. Y no hubo ningún impedimento con las clases, ni hubo ningún impedimento en desarrollar todo el currículum que estaba dentro del instituto. Por eso digo que a veces empezando por algo sencillo, fácil, divertido y que le guste a la gente, puede ir poco a poco introduciéndose y estoy hablando ya en institutos, donde ya la gente ya está más educada o mal educada y es difícil. Un poquito más abierta, ¿no? Pero fue interesante, ¿no? Bueno, y también más cerrada desde el punto de vista de que viene con muchos prejuicios, ¿no? Bueno, pues empezó a funcionar, ¿no? Y de hecho, yo con el profesor de vez en cuando, una o dos veces al año, nos reunimos y damos una charla sobre este tema. Aunque mi coaching no es educativo, más de negocios, pero bueno, era un tema interesante y empezamos a participar y creo que al final le va gustando a más centros, a más institutos y se va extendiendo esto que es muy sencillo de introducir, pero no se puede introducir primero por parte de los directores de los institutos, sino tiene que ser por parte de un profesorado interesado que se forme, que le guste y que luego vaya poco a poco y metiéndolo, introduciéndolo como algo simple. Porque si no, llegar a discutir con el centro de profesorado aquí en Huelva para que en todos los colegios e institutos se instaure estos sistemas, no funciona. Funcionó desde abajo, más que desde arriba. Sí, pero eso es lo que pasa también, Fausto, que estoy de acuerdo contigo, que esa es una de las vías, aunque es ardua, y la cual te felicito de corazón. Pero a veces que, claro, que si no entras en un colegio por el cuerpo directivo, que lo comentas con ellos, como hemos hecho con algunos colegios o universidades, que son el poder decisorio, ¿no? Como el mundo empresarial. A lo mejor resulta que hay empleados que es interesante, que quieren saber ellos potenciar un liderazgo, por ejemplo, una comunicación o resolución de conflictos, pero claro, si no hablamos con recursos humanos, con la dirección de la compañía, va a ser difícil que instalemos el cambio. No sé si me explico. Estoy de acuerdo contigo que si hay oportunidad hay que utilizar, aunque haya una ventanita, posiblemente te felicito, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que muchas veces los centros directivos, sobre todo los centros de profesorado a nivel provincial o nacional, son más difíciles de que entiendan muchas veces esta situación. Si hubiese un directivo que le entusiasme, pues hombre, perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, esta experiencia nos dio pie a dar unas charlas de coaching de 3 semanas en el centro de profesorado, donde se invitó ya a todos los profesores de todo el instituto de la provincia. Es que vayan viendo la necesidad, porque yo creo que sí que la necesidad. El coaching, bueno, yo no te voy a decir a ti nada de esto, pero el coaching en la educación es fundamental. De hecho, ¿qué hace el coach cuando está haciendo una sesión de coaching con una persona? Pues es ayudarle a que se reeduque poco a poco, ¿no? Entonces, esto es interesante y cuando ven la necesidad, pues esa reacción del profesorado a decir falta de tiempo, no puedo más, no voy a instaurar otra cosa nueva,
pues se da cuenta de que no está instaurando nada nuevo, sino que está instaurando un sistema que le ayuda posteriormente a la educación y a la formación. De todas maneras, hay otra forma también de entrar, que es la que nosotros ahora vamos a procurar, porque hemos intentado el tema educativo. Nosotros llevamos en España intentándolo meter esto en la escuela de la época de los 90. Ajá. Nos ha costado bastante. Ya posiblemente tenemos una gran suerte, porque como la Escuela de Inteligencia hemos hecho un acuerdo con UNIT. UNIT es una institución educativa española, la más importante fuera de España, está en 16 países, en la cual tiene toda la International SEC con ellos, y están ellos muy sensibilizados con este tema para incorporar el sector educativo de ellos. Si empezamos también en el sector privado o concertado, en la cual ya lo ven como una herramienta o recurso de competencia para que realmente un colegio haya una diferencia, haya un valor añadido con respecto a otros colegios que no lo tienen, la cual puede definir que unos padres lleven unos hijos de un lado a otro, posiblemente sea una forma también de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que también empezamos poco a poco en el sector privado o concertado, que son los que tienen inquietud cada vez más en no perder unidades de chavales, ¿no? Porque cada día el índice de mentalidad en España va para abajo y los colegios van a tener más problemas de captación de gente. Entonces, si esto es un recurso añadido importante para la mejor educación del chaval, que quedan contentos los padres y queda contento el chaval, irán reclamando cada vez más chavales a ese colegio y va a ser más competitivo. Y a lo mejor el día de mañana la pública despierta de bien por ahí y tiene que hacer un cambio también en función al privado, que ha empezado ya a moverse algunos poco a poco. Ajá. Javier, yo quiero compartirte aquí dos cosas. Un comentario de María José. Dicen que cada cliente tiene su puerta de entrada dentro de un círculo. Cada uno puede aportar su forma, la que le funciona, y en estos foros compartir y dar publicidad a estos temas tan importantes. Y quiero darle paso a Martín, que quiere aportarnos algo. Así que, bueno, te escuchamos, Martín. Hola, muy buenas tardes. Bueno, encantado de ver que estos webinarios, que este foro nos está dando el chance de compartir, de aprender de personas como Javier, que como lo mencionamos a través de la asociación, pues es un pionero en inteligencia emocional y en coaching educativo. Quería simplemente mencionar que eh, voy a tener la oportunidad de viajar a Cali próximamente, a mi ciudad en Colombia, donde me están invitando para, a través de la Secretaría de Educación, empezar a tocar la temática del coaching educativo y ver cómo a través de lo que implica desde el sector político, empezar a entrar a las escuelas y empezar a difundir esta información tan importante. Entonces lo quise compartir porque entiendo que ir directamente a las escuelas de forma individual tal vez pues sea una labor bastante ardua. Desde lo político, por supuesto que también es arduo porque ya sabemos cómo funciona eso en nuestros países, pero quería dejarles ese aporte. Tal vez tocar una puerta, no tengo una respuesta de forma inmediata, pero creo que podría ser una muy buena oportunidad, ya que, claro, ellos tienen pues contacto con todas las escuelas, con todo el sector educativo y ver cómo va madurando esto, ¿no? Seguramente, Javier, que en su momento voy a buscar tu apoyo para que me compartas algo de información y ver cómo podemos hacer un acercamiento. Gracias. De todas maneras, te digo una cosa, nosotros hicimos una intervención educativa de coaching educativo en Colombia, concretamente en el año 2000, creo recordar que fue 2012, del 2012 al 2014 estuvimos haciendo varias intervenciones de educación en el profesorado, que eran educadores del profesorado de educación de Colombia. Y lo hicimos ahí, dimos formación y capacitación en Bogotá, en Cartagena de Indias, en Barranquilla. Me explico, te lo digo un poco porque realmente ya hace unos años empezamos ahí y con bastante interés y vamos, hemos quedado que en un futuro volveríamos también. Estoy de acuerdo contigo que a nivel político puede ser un tema bastante interesante. Gracias. Pienso que ese es Martín, de verdad felicitaciones, y es un gran reto y bueno, muchísimo éxito, porque lo importante es tocar puertas, ¿no? Siempre es tocar puertas, porque muy seguramente ahí es donde se empiezan a ver las oportunidades, y como mencioné anteriormente, es la manera para empezar a crear conciencia en muchas de las personas que ni siquiera conocen todas estas temáticas y no tienen idea cuánto beneficio van a recibir.
Así que bueno, eso es importante. Ya para terminar, quiero compartir algo más, un comentario acá, dice, Fausto dice, en Argentina presentamos una formación de coaching a profesores, al mismo Macri, y le interesó mucho. Fue hace 2 años. María José dice, muchos éxitos. Entonces, pues bueno, ya para finalizar este gran espacio, de verdad, Javier, con una información espectacular, centrándonos muchas cosas que a veces se dispersan un poco y bueno, acá se aclararon bastantes cosas. Me gustaría saber si de pronto ya para este cierre tienes algún mensaje que quieras dejar. Bueno, y el mensaje que quiero dejar es que el coaching educativo va a tener mucho futuro en el mundo entero, porque va a ser muy importante daros cuenta que se habla de la era de la educación como cosa muy importante en el siglo XXI, ¿no? Como recurso. Sí. Nosotros la escuela, a partir de octubre de este año, vamos a dar de una forma online en directo o virtual, como estamos ahora viendo vosotros y yo, pues todos los días durante la semana, va a haber un día a la semana para formar y capacitar a, ya sea coaches, ya sea profesores, ya sea padres, ya sea chavales, desde la inteligencia emocional, en la cual habrá un horario, que en España será de 6 a 8 de la tarde. Vamos a ver si América quiere y realmente y salta. Podríamos unir también para América, pero España ya hay gente interesada. Vamos a empezar lo que es el curso que viene a partir de octubre. Va a tener un espacio de tiempo de educación para los padres, para el profesorado, desde infantil hasta bachillerato, la formación profesional, y para los chicos también, que realmente de una forma, un ordenador, podrán adquirir una serie de herramientas, de estrategias y de metodología para cambiar su vida, que es importante, y sean modelos de cambio. Gracias, Javier. La página web está de todas maneras el calendario. Bueno, excelente, estaremos pendientes y bueno, muchísimas gracias por este espacio y a todas las personas que nos acompañaron o que nos van a ver después, recuerden, reconoce tu guerrero creador y este sábado 22 de junio, no se les olvide, inscríbanse si están acá en Miami a nuestro segundo Miami Coaching Event. Entonces, mil y mil gracias a todas las personas que nos acompañaron y bueno, a Javier por haber hecho posible este espacio para compartir.